una tarde más, la tercera, ya nos falta uno más, esperemos que el próximo jueves también estemos todos reunidos y bueno, pues vamos a empezar con la sesión de hoy. Agradezco a vosotros, como he dicho antes, que estéis aquí acompañándonos. Agradezco también, como siempre, al Museo de la Guitarra por cedernos la sala para nuestra actividad. Antonio, también te agradezco a ti tu ayuda que nos has dejado siempre, que nos has compartido con nosotros tu trabajo. Y bueno, pues vamos a empezar por darle también las gracias a Wenceslao Segura González, que ha tenido a bien desplazarse desde Tarifa para estar con nosotros y hablarnos del General Valdés. Y ha sido un viaje que es de agradecer porque es problemático. Tenemos por lo menos Almería tiene unas comunicaciones fabulosas, de tal forma que al salir de Tarifa, que ellos viven en Tarifa, han tenido que tomar un autobús hasta Algeciras. De Tarifa a Algeciras, de Algeciras a Málaga, aquí. De Tarifa a Algeciras, de Algeciras a Málaga y de Málaga aquí. O sea, todos esos autobuses hasta llegar aquí. Quiero decir con esto que no ha sido un viaje muy agradable, porque hoy día que todo está a la vuelta de la esquina, resulta que Tarifa y Almería parece que estamos en distintos continentes. Así es que os agradezco a ti y a Mariluz, su mujer, que nos están acompañando y que hayan hecho este viaje. Bueno, pues ¿quién es este señor que tengo aquí a mi lado? Pues, como he dicho, Wenceslao Segura González. Nació en Cádiz, es físico e historiador. Está afincado en Tarifa, de la que es hijo adoptivo desde el año 2012. Como historiador, ha investigado el pasado de Tarifa en diversas épocas, en especial la Edad Media y la contemporánea. Es premio de investigación de tema tarifeño y ha publicado más de 30 libros y monografías. Wenceslao trabaja en varios campos de la física. En la actualidad su actividad se centra en los aspectos astronómicos de la hemerología o ciencia de los calendarios. En concreto, participa en un proyecto internacional sobre el calendario islámico. En 2019 fundó la entidad Museo Fundación Wenceslao Segura, que organiza exposiciones, edición de libros, ofrece servicios web, entre ellos la Hemeroteca Histórica de Tarifa y la publicación Alcantil. Como podemos ver, es una persona abocada totalmente a la cultura y a su difusión. En este año, el Museo Fundación Wenceslao Segura organiza los actos conmemorativos del 200 aniversario del pronunciamiento liberal de Tarifa. Por eso nos va a hablar del grupo de liberales que al mando del General Valdés llegó a Tarifa para su pronunciamiento. Salió unos días antes de Gibraltar, unos días antes que Pablo Iglesias hacia Almería. Así es que no rompo más los oídos, la cabeza, porque no sé si chillo demasiado, ¿no? Y os dejo con Wenceslao. Tienes toda la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y espero que mis palabras pues sean lo más amena posible. Y antes de entrar en materia, un agradecimiento tengo que hacer a Carmen, no solamente por las palabras que ha dicho, sino por haberme sacado esa fotografía, de la cual estoy muy agradecido. La verdad que es que ocurre que esa es la fotografía que yo tengo en las páginas web, entonces porque no la cambio, así que yo la que ha cogido, pero de todos modos muchísimas gracias. Otra cosa antes de entrar en materia, yo voy a decirlo desde el punto de vista de Tarifa, pero creo que no va a ser muy diferente de la Almería. En Tarifa tiene una historia realmente extraordinaria, en muchas ocasiones se ha decidido la historia nacional allí.
Entonces son tantos los actos, tantos los acontecimientos históricos que ahora vamos a hablar del pronunciamiento liberal de Valdés, pues es una cosa menor, incluso la población en general no lo conoce. Pero lo que no conocen, desde luego, es la relación importante que tuvimos en aquellos días entre Tarifa y Almería. Y yo no sé si en Almería ocurría otro tanto entre la población en general que no sepa que esos dos acontecimientos, que fueron muy importantes a nivel nacional, se dieron simultáneamente. Y en realidad fue casi el mismo acontecimiento. Pues ya entrando en materia, pues decir que, claro, como es bien conocido por todos, este año se conmemora el bicentenario del desembarco de los Colorados. Una partida de liberales que se encontraban exiliados en Gibraltar, que vinieron al mando de Pablo Iglesias González y que tuvieron, como bien sabemos, un trágico final. Pues bien, este año también se conmemora el 200 aniversario del desembarco de Tarifa y además más o menos en los mismos días. También participaron en ese desembarco liberales exiliados en Gibraltar, al mando del coronel Francisco Valdés y Arrieta, quien logró ocupar la población de Tarifa y mantenerse allí durante 17 días y fue expulsado por un poderoso ejército de franceses y españoles. Por este motivo, esta relación, pues las dos entidades organizadoras de la conmemoración de este 200 aniversario, pues haremos algunas cosas comunes. Y el primero es esta, de dar a conocer lo que ocurrió en Tarifa en la primera mitad del mes de marzo del año 1824. Decir en primer lugar que hay bastante documentación sobre este acontecimiento. Para preparar la conferencia he utilizado principalmente dos libros que fueron publicados en el siglo XIX, que tienen mucha información de primera mano. Uno de ellos fue escrito por Mariano Linares, que actuó como jefe del Estado Mayor de Valdés. También hemos utilizado como fuente la prensa de la época, principalmente la Gaceta de Madrid, que casi diariamente daba información retrasada, pero daba diariamente información acerca de lo que estaba ocurriendo en Tarifa. Naturalmente también hemos utilizado los archivos civiles, los militares, donde la información se encuentra tanto en España como en Francia, y también archivos eclesiásticos. Decirle también, como en documentación que tenemos, es que se ha conservado afortunadamente una serie de informes de testigos presenciales. Los sucesos de Tarifa y Almería son bastante parecidos y podemos incluso considerar que es casi el mismo acontecimiento, excepto que hay una separación espacial y temporal, porque se produjo con 10 días de diferencia. Cuando se analiza el suceso de Almería se ve que en principio parece que estaba bien planificado y programado y además estaban implicados muchas personas. Comparando con el Tarifa hay que decir que de Tarifa, como ahora veremos, fue totalmente improvisado. Pero curiosamente, a pesar de este hecho, el de Almería resultó un completo fracaso. El de Tarifa no tanto, cierto éxito tiene porque al menos pudieron ocupar la plaza y permanecer allí durante 17 días. Pero también otro asunto importante es que la mayoría de los militares liberales que ocupan Tarifa logran salvar su vida y huir a Tánger. El factor sorpresa, evidentemente, es la causa de esta diversidad entre estos dos sucesos, estos dos levantamientos liberales. Porque, a mi juicio, no parece que el ejército gubernamental hubiera tomado en serio las informaciones que de hecho tenía de lo que se estaba fraguando en Gibraltar. Esto cambió completamente cuando se da el pronunciamiento de Valdés. Inmediatamente el gobierno pues alerta al ejército y también va a iniciarse una represión a nivel nacional. Y esto, claro, ya estando el ejército apercibido, pues es lógico que los demás pronunciamientos que se van a dar en este mes de agosto de 1824 fueran un fracaso. Aunque ya lo habrán expuesto en otra ocasión y es bien conocido, pero para completar pues voy a indicar muy brevemente la situación política que se vivía en España y que dio lugar a estos pronunciamientos de Almería y de Tarifa. El mes de abril del año 1823 cruza la frontera el ejército francés al mando del duque de Angulema, lo que se ha llamado los 100.000 hijos de San Luis, con el propósito de restablecer a Fernando VII como monarca absoluto, después de 3 años de gobierno liberal. El ejército francés pues no tuvo dificultad, fue avanzando sin ninguna oposición. Por eso el gobierno, las cortes y el rey se trasladan primero a Sevilla y posteriormente a Cádiz, donde llegan en junio. Poco después llega el ejército francés que sitia la población y a finales de septiembre vence la resistencia de los liberales
que se ven obligados a liberar a Fernando VII, quien de inmediato restaura su poder absoluto. Los liberales que se encontraban en Cádiz pues optaron por el exilio ante el temor de las represalias que iba a someterlo el gobierno de Fernando VII. Y lo más cómodo estando en Cádiz era ir primero a Gibraltar. Y de Gibraltar ya ver la forma de ir a otros lugares. Algunos van a América, otros van a Francia, a Malta, a Tánger y la mayoría de ellos a Inglaterra. Durante estos años de 1823 y el siguiente, 1824, Gibraltar va a ser refugio de numerosos liberales españoles que huyen de la represión fernandina. Aunque las condiciones de vida, según ha quedado descrito, las condiciones de vida de los exiliados españoles de Gibraltar eran muy duras, sin embargo, un grupo de ellos van a decidir permanecer con la idea de organizar movimientos insurreccionales contra el gobierno absolutista. Iglesias era de la opinión de que el desembarco se tenía que hacer en Almería, con la idea de ganar el apoyo del distrito minero de Gádor. Al final, las dos operaciones se van a hacer, como he dicho, con una diferencia de algunos días. Aunque el primer proyecto que tuvieron los liberales fue tratar de ganar la simpatía de la tropa y de los oficiales del regimiento de la Princesa, que estaban destacados como guarnición en el campo de Gibraltar. Y hay que decir que a los pocos días había dado muy buen resultado. Se había ganado ya la voluntad de los sargentos, quienes aseguraban que era capaz de arrastrar la tropa cuando fuera necesario. Sin embargo, una delación de uno de los liberales que se encontraba en Gibraltar va a alertar a José O'Donnell. José O'Donnell era el capitán general del campo de Gibraltar, de tal manera que ese primer proyecto de los liberales de Gibraltar pues no pudo llevarse a cabo. Desde 1824 hasta 1831 se van a producir varios pronunciamientos liberales que van a tener a Gibraltar como base de operaciones. Todos ellos concluyeron en desastre. Y es verdaderamente sorprendente porque cuando se analizan todos estos movimientos, los movimientos fracasan por los mismos errores. Y sorprendente es que aquellos revolucionarios no fueran capaces de haber aprendido de los errores que estaban cometiendo. El primero de ellos, a mi juicio, es que estos movimientos liberales del 24 hasta el 31 contaban con pocos efectivos. Es verdad que lo que querían ellos era iniciar una sublevación, pero aún así los 65 que iban con Valdés o los 49 que llegaron con Pablo Iglesias es un número reducido, como la experiencia demostró. Por otra parte, los liberales, que en aquella época se estuvieron sublevando, esperaban que la población se le uniera, y más casi espontáneamente. Es decir, confundieron la realidad con sus deseos, porque lo que ocurrió fue que los voluntarios realistas se armaron para luchar contra los liberales. Por ejemplo, en el suceso de Tarifa, muchos de los vecinos se unieron a los liberales. Sin embargo, Valdés, durante todos los días que allí permaneció, tenía el temor de que la población se le rebelara, hasta el extremo que lo que hizo fue coger a los que él creía que podían ser cabecillas de una contrarrevolución, en donde estaban incluidos todos los eclesiásticos, y lo encerró en la isla de Tarifa. Pero quizás la causa principal de estas sucesivas derrotas de los liberales es que no esperaban ni la contundencia ni la eficacia que va a tener el ejército realista, y en el caso de Tarifa, el ejército francés, que pudieron acabar fácilmente con estas intentonas liberales. También hay más, porque estas operaciones, en particular la de Valdés, no tenía el rigor de los planes militares, a pesar de que Valdés era un acreditado militar. No contemplaban lo que eran los imprevistos, no tenían planes alternativos, había mucho entusiasmo, pero el rigor, como digo, militar no lo tuvieron estas operaciones. Y digo, por último, otra de las causas de estas derrotas que van a sufrir los liberales, que es la división entre ellos, y en el caso que nos ocupa, la división entre Valdés e Iglesias, que va a tener primera causa que van a dividir los ejércitos en dos partes, por lo tanto van a debilitar su fuerza. Pero aún más, algunos o muchos de los liberales que se encontraban en Gibraltar, visto esta división entre uno y otro, rehusaron participar. Tampoco se puede decir que exista una coordinación. La verdad es que los cuatro movimientos que aquí analizamos del año 1824, del mes de agosto, pues van a coincidir en el tiempo, pero no se ve que hay coordinación.
En todo caso, lo que habría es conocimiento de lo que están haciendo unos y otros. En definitiva, aquellos liberales que se sublevaron contra el régimen absolutista de Fernando VII pecaron de excesivo entusiasmo. Se puede decir que fueron unos revolucionarios románticos. La primera rebelión de agosto de 1824 se produjo el día 1, es decir, días antes de los desembarcos de Valdés, de Mercosini y de Iglesias, cuando un cirujano que había sido alcalde constitucional, Cristóbal López Herrera, se levanta en Jimena de la Frontera, una población a unos 40 kilómetros de Algeciras, con 27 vecinos de la población y que proclaman la Constitución de 1812. Fue una acción absurda, arriesgadísima, sin sentido ninguno, porque resulta que ellos estaban rodeados de enemigos, ese levantamiento no podía triunfar. La primera operación que hacen estos que se levantan en Jimena es detener a algunas de las autoridades, también a otras personas, pero van a tener una mala fortuna porque en esos días estaba un teniente del regimiento de la Princesa, que es el regimiento de guarnición en el campo de Gibraltar, con 6 soldados, que de inmediato se va a oponer a los rebeldes. Tras un tiroteo por las calles de la ciudad, donde muere uno de los liberales, el resto huye y se va a la sierra cercana. Por poco tiempo, porque hay una operación desde Algeciras y logra detenerlo y poco después fusilarlo. Fueron los primeros liberales que murieron en estas intentonas del agosto de 1824. No parece que el levantamiento de Jimena tuviera nada que ver con la salida de Gibraltar en la noche del día 2 de agosto de Valdés y 64 de los suyos. Aunque hay que decir que existe una coincidencia en el tiempo extraordinaria, pero no se ve ningún tipo de relación. Valdés y su partida se embarcaron en un bote y se dirigieron a las playas de Estepona, tal como tenían previsto. Pero el fuerte viento de levante, tan característico en la zona del estrecho, impidió que la embarcación avanzara. Como curiosidad decirle que según un informante de la época, la columna de Valdés vestía uniforme verde. Y no solamente venían militares, sino venía un numeroso grupo de jóvenes trabajadores, jóvenes españoles trabajadores de Gibraltar. La crónica local del siglo XIX llamó a este acontecimiento el suceso de los cigarreros, tal vez porque utilizaron la infraestructura propia de los contrabandistas de tabaco o bien porque vinieron trabajadores del tabaco de Gibraltar. Desde hacía algunos días se había intensificado la vigilancia de los guardacostas en la zona del estrecho. Entonces el patrón que llevaba en el barco a los liberales que iban hacia Estepona, pues temió de que amaneciera y que lo pudieran detener, así que propuso volver a Gibraltar. Sin embargo, Valdés rehusó. Él decía que ya se había hecho todos los planes y por lo tanto que había que seguir adelante. Como no tenían otra opción, se fueron a Tarifa, que llegaron allí a la playa de Poniente en la madrugada de aquel día 3 de agosto, a las 2:30 de la noche, en medio de un fuerte temporal de viento de levante. La decisión de dirigirse a Tarifa tuvo bastante importancia porque no consistía solamente en cambiar el lugar de desembarco de Estepona a Tarifa, era en totalmente modificar el plan. Porque si bien originalmente lo que quería Valdés era avanzar para acoger simpatizantes y poder formar una columna suficientemente numerosa, si iba a Tarifa eso no podía ser, porque Tarifa estaba rodeado de fuerzas enemigas. A lo más que podía pretender Valdés era ocupar la plaza y permanecer allí algunos días, mientras que las fuerzas realistas se organizaran. Tarifa ha sido siempre una plaza militar, la posición geográfica así lo exige. Y a la llegada de los liberales tenía una fuerza de guarnición considerable. Había fuerzas de los regimientos de Leales de Córdoba, regimiento de la Princesa, había una compañía de inválidos, un piquete de caballería, estaban los artilleros y además existían 2 cuerpos paramilitares que van a tener bastante importancia en este suceso. Uno es la Milicia Nacional, formado por vecinos de la localidad, y otra era un numeroso grupo de dependientes de resguardo de renta que combatía el contrabando de tabaco.
A la llegada de Valdés, bueno, este es el magnífico cuadro Gisbert de los fusilamientos del año 1831 de Torrijos. Yo creo que la gran fama que cogió el desembarco de Torrijos es más debido, y es una opinión muy personal, más a ese magnífico cuadro que a la importancia política y militar que tuvo. Pues bien, este es un dibujo de 1812 de la muralla de Tarifa, que es la que debió de conocer Valdés unos cuantos años después. Tenemos aquí el recinto amurallado, en donde vivía el grueso de la población, algunas casas que había en el barrio fuera. Aquí es un lugar importante en todas las operaciones militares porque es el convento de los franciscanos, que ya se encontraba abandonado. Y otra cosa importante de la que vamos a hablar a continuación es que, como muestra el grabado, pues existen aquí una serie de elevaciones. Esas elevaciones basen también de importancia. Tarifa está al sur, está el mar, como aquí vemos, y al oeste también está el mar. Pues bien, esta muralla es de la época islámica. No se sabe si es construida por los almorávides o por los almohades. Fueron dos pueblos que traían a la península ejércitos muy numerosos. Entonces necesitaban una cerca relativamente grande en donde reagrupar el ejército, que descansaran para posteriormente avanzar hacia el valle de Guadalquivir. Aquí muestro una de las torres en su estado actual. El interior de esas torres es una torre esquinera. En el interior de esa torre está la torre islámica antigua. Entonces lo que se hizo fue recrecerla con sillares. Existe, aquí no se ve bien, pero en fin, tiene los merlones adecuados para la artillería. Pues bien, aquí en la cerca de Tarifa existe 5 torres esquineras que voy a señalar: 1, 2, 3, 4 y 5. Es un poco caprichosa la muralla porque se adapta lógicamente al terreno. Pues bien, esas torres esquineras estaban en el momento que llega Valdés pues dispuestas para tener artillería, aunque no tenían cañones. Sin embargo, la isla, que también va a jugar un papel muy importante en las operaciones, aquí está la isla de Tarifa, bastante grande por cierto, y esta es la cerca de Tarifa. Esto es una escollera artificial, construida pocos años antes de Valdés, a principios del siglo XIX. Aquí hay otro lugar que va a ser importante, es un cerrito, y un cerro donde en ese momento, a la llegada de Valdés, existían dos baterías artilleras, porque curiosamente cumplía una doble función. Una función era que si el enemigo estaba en poder del continente, impedir que entrara en la isla. Y también la otra función es que si el enemigo lograba desembarcar en la isla, pues impedir que llegara al continente. En la isla, bueno, aquí se ven incluso algunas de las ya baterías que hay. Había cañones de grueso calibre y además había bastantes sirvientes de esa infantería, de esa artillería. Sin embargo, la mayor debilidad que se va a comprobar en este sitio de 1824 que va a tener Tarifa son los lienzos de muralla. Esta es una fotografía de 1870, que no creo que fuera muy diferente de lo que conoció Valdés. Las torres, todas estas torres ya están recrecidas, no son las torres islámicas, que eran mucho más pequeñas. Pero los lienzos de muralla, que me refiero, fueran murallas, y todavía sigue siendo, murallas muy estrechas. En algunos trozos no tienen ni camino de ronda. Son murallas que, como aquí se ve en la fotografía, tenían todavía larga masa de la época islámica. Hoy día tienen poca, pero en esta fotografía se observa. Además, no son murallas que tengan un talud. Dicho de otra forma, que la muralla de Tarifa, en modo alguno, podía resistir un ataque artillero. Otra debilidad de la muralla de Tarifa que van a aprovechar los sitiadores durante este suceso de Valdés es que fuera de la muralla, en esta zona de aquí, que apenas se ve, o bien desde donde está tomada la fotografía, existen elevaciones del terreno. Es lo que en poliorcética se le llaman padrastros. Elevaciones que en la época medieval, donde Tarifa sufrió numerosos asedios, pues allí colocaban la artillería en la época neurobalística, o más recientemente ya en la época pirobalística, y hacían bastante daño a la población. Se puede ver claramente desde el lugar donde se toma la fotografía que se domina todo el interior de la población. Eso es un inconveniente grande, que los que idearon la muralla de Tarifa no la pudieron evitar porque las elevaciones sigue, o sea, había un momento que terminar la muralla, ¿no? Aunque ese problema se mantuviera. La debilidad de la muralla de Tarifa se va a ver unos años antes, porque Tarifa fue, la Guerra de la Independencia, asediada por el ejército napoleónico, entre los años 1811 y 1812. Los cañones de sitio franceses pues no tuvieron ninguna dificultad para tirar abajo la muralla,
Aunque hay que decir que los franceses no conquistaron la plaza de Tarifa, pero fue debido más a la tenacidad que pusieron en los ejércitos inglés y español que lo defendían, más que a la solidez de la muralla de Tarifa. De todas las operaciones militares que se van a dar durante estos días en Tarifa, la más sorprendente, la más exitosa, va a ser la primera que se da, es decir, la ocupación de los liberales de la plaza. Cuando llega Valdés tiene un total desconocimiento de qué guarnición hay en Tarifa. Así que lo que él hace es apostar un grupo de sus soldados en las 3 puertas que tiene la población, a espera de que los capitanes de puerta lo abrieran. Entonces, en una operación muy rápida, se hacen primero con las puertas, entran en la población, se adueñan de los cuarteles de infantería y de caballería, con igual rapidez y con igual fortuna van a la isla y ocupan la isla. Según un informante de la época, parece que la isla había algunos artilleros que se le unieron y por lo tanto le facilitaron la operación de ocupar la isla, porque la isla estaba bien fortalecida. En una de las puertas secundarias, concretamente en esta que hay aquí, ya no existe, pero bueno, existía en tiempo de Valdés y en 1870, hubo cierto problema para los liberales, es decir, los guardas de resguardo pues se opusieron a los liberales y después de un forcejeo pues pudieron ocupar la plaza, la puerta. La ocupación de Tarifa pues fue una sorpresa. En primer lugar para los propios tarifeños, que se levantan y ven que está ocurriendo cosas y que no saben lo que es. Pero la sorpresa también fue para el comandante general del campo de Gibraltar, José O'Donnell, y para el gobierno de la nación. Pero es que la sorpresa también fue para los propios liberales. Ellos no esperaban que con un número tan reducido de efectivos pudieran ocupar la plaza. También fue una sorpresa para los apoyos que tenían en Gibraltar. La facilidad con que los liberales logran ocupar la plaza con tan corto número de efectivos nos lleva a pensar que la guarnición de Tarifa no estaba advertida de que algo así pudiera ocurrir. Y la verdad que eso es sorprendente, porque José O'Donnell, el comandante general del campo de Gibraltar, sabía qué es lo que se estaba fraguando en Gibraltar. Por lo tanto, es sorprendente de que no hubiera tomado medidas para que estuvieran en alerta máxima, al menos las poblaciones cercanas al Peñón. Como hemos señalado antes, los planes que tenía Valdés era aumentar su fuerza con liberales tomados de la serranía de Ronda. Pero claro, en el momento de entrar en Tarifa, como antes he dicho, ya eso acabó. De Tarifa no se puede salir, porque si los liberales hubieran ido hacia el este, se hubieran encontrado con el regimiento de la Princesa de guarnición en Algeciras. Pero si hubiera ido en sentido contrario, se hubieran encontrado con el cuerpo del ejército francés que estaba acantonado en Cádiz, a las órdenes del vizconde Froissart-Latour. Tarifa era entonces una población muy fácil de sitiar, el perímetro no es grande. La comunicación con Cádiz, de donde vendrían los franceses, es una comunicación que no ofrece ninguna dificultad, y además están los padrastos, esas elevaciones de las que antes he hablado. Es decir, que si la plaza estaba sitiada, no se podía salir por tierra, no se podía huir por tierra, aunque cabía la posibilidad, como de hecho ocurrió, de huir por mar. El bloqueo por mar tampoco es una cosa compleja para el caso de Tarifa, tiene bases navales cerca. Sí tenían un problema, y lo tuvieron en esta ocasión, son los fuertes temporales de viento de levante, que ocurrió en los primeros días que estuvo Valdés allí, lo cual incomodó bastante a los barcos españoles y franceses que ejecutaron días después el bloqueo marítimo. Ocupado Tarifa, pues tenían que Valdés replantear toda su planificación, es decir, ya no tenían que conseguir adeptos, la idea por lo tanto era aguantar lo que se pudiera. Ellos dueños ya de los liberales de Tarifa empiezan a desplegar una gran actividad para acondicionar la plaza, porque ellos sabían que en unos cuantos días iba a producirse el asedio. Lo primero que hacen es tapiar las puertas, 2 de las puertas, la principal y una puerta secundaria, porque la otra puerta de la población la dejaron abierta para permitir la comunicación con la isla. Van a hacer barricadas, van a subir cañones a las torres, van a montar piezas de artillería en la isla. Pero el principal problema que tenía Valdés es que tenía un reducido número de soldados, que esos 65 que tenía eran incapaces de atender a la defensa de la muralla de Tarifa, que aunque no grande, pero con 65 personas no se podía defender.
Así que lo que va a hacer es reclutar efectivo. Una medida que finalmente fue la causa de muchos muertos, porque Valdés lo que programó fue la huida de la columna originaria con la que había llegado, y por lo tanto se desentendió de los numerosos voluntarios que se unieron a los liberales. La tropa de la guarnición de Tarifa pues estaba dividida, como probablemente estaría dividido todo el ejército. Algunos se unieron a los liberales y otros no. La caballería rehusó unirse a los rebeldes y fue desarmada. Tuvo éxito Valdés porque logró la adhesión de todos los militares que estaban presos allí en la isla, y también consiguió la ayuda de 60 presidiarios. Fueron liberados los contrabandistas que había en la cárcel y otros detenidos, con la condición de que ayudaran en la defensa de la plaza. Los dependientes de resguardo de renta, que era un cuerpo leal al rey, pues fueron desarmados y encerrados en la isla. Se reorganizó la milicia nacional y numerosos tarifeños se unieron voluntariamente a los liberales. A resulta de estas medidas, Valdés ya pudo contar con unos centenares de efectivos que al menos los primeros días fueron capaces de mantener a raya al ejército francés. Otro problema que tuvo que atender Valdés fue el económico. Había que pagar la tropa y había que pagar a los vecinos que estaban en los trabajos de fortificación. Según el jefe del Estado Mayor, Valdés llegó a Tarifa con 2.000 reales, una cantidad que no parece real, porque según declaró Pablo Iglesias, se había recaudado en Gibraltar entre 4 y 5 millones de reales. Aún así, los liberales, pues, quisieron recoger más dinero, lo primero que hicieron fue saquear las arcas municipales y luego impusieron impuestos a los simpatizantes absolutistas, a los cuales también se les exigió que entregaran el oro. Como algunos no cooperaron, se le pusieron multas e incluso se le amenazó de muerte y lo detuvieron en la isla también. La toma de Tarifa y su posterior ocupación no fue pacífica. En los primeros momentos pues murieron algunos de los guardias de resguardo que se pusieron a los liberales, quienes mataron, según las fuentes que tenemos, innecesariamente al gobernador militar de la isla y al gobernador del castillo. También mataron a uno de los miembros del resguardo. Valdés se sintió con la autoridad para ejecutar sin ningún tipo de juicio a varios militares que se lo opusieron. Incluso fusiló a un paisano por haber cometido un robo. Y al final del asedio, cuando ya estaba todo perdido, publicó un bando por el cual amenazaba de muerte a todos los vecinos que no fueran a la muralla cuando fuera atacada. Detuvieron y sometieron a vejaciones a los eclesiásticos, incluidos los franciscanos del convento, que eran todos viejos. Se les despojaron de la sotana, le obligaron a vestir trajes civiles y le obligaron a trabajar en la fortificación, y luego también fueron detenidos en la isla. No se produjeron mayores daños materiales en el momento de la ocupación, salvo que dañaron la lápida real que se encontraba en la que había sido la Plaza de la Constitución. Como antes he dicho, la intención de los liberales era estar el mayor tiempo posible allí en Tarifa y luego pues huir. Para eso incautaron, el día después de su llegada, el día 4, incautan todos los barcos que estaban en el frontera de la isla, que eran 2 místicos y 2 faluchos. Ellos confiaban que aunque hubiera un bloqueo marítimo, pues las fuertes corrientes del estrecho, y amparándose en la noche, pues ellos pudieran evacuar Tarifa, como de hecho ocurrió. Valdés esperaba una rápida reacción del ejército realista, es decir, ellos pensaban estar unos cuantos días allí en Tarifa, pero verdad es que tuvieron una tenaz resistencia y estuvieron 17 días. Ellos siempre consideraron un éxito haber conseguido estar ahí tanto tiempo, y de hecho fue un éxito extraordinario porque se tuvieron que enfrentar a más de 5.000 soldados de los ejércitos español y francés. El día 4 de agosto, el día siguiente de la llegada de Valdés, fueron ya vistos cerca de Tarifa fuerzas realistas. Se ve a un centenar de lanceros de Merino y también a otro centenar de soldados de la guarnición de Algeciras. Y nada más conocerse lo que había ocurrido en Tarifa, el comandante general del campo, José O'Donnell, pues dispone de que un destacamento formado por infantería y caballería al mando del coronel Barrada se fuera a Tarifa, a donde llegan el día 5.
y acampan en la cercanía de la muralla, lo que dio a entender a los liberales que la pretensión que tenía el ejército realista era someter a la población a un asedio, como de hecho así fue. A petición del gobierno de la nación, a lo que se unió la municipalidad de Cádiz, el vizconde Froissart-Latour, que era el general de la división del ejército francés acantonado en Cádiz, pues mandó hacia Tarifa una brigada de infantería y artillería al mando del coronel conde de Astor. En la noche del día 6 llegaron ya a Tarifa y acamparon al norte de la muralla de Tarifa, al norte, donde se va a realizar el grueso de las operaciones. Más adelante fueron recibiendo más ayuda de infantería y también de artillería. Las autoridades españolas temían de que las ideas liberales hubieran calado tanto en la tropa como en la oficialidad del regimiento de la Princesa, que es el que estaba destacado en Algeciras. Así que ellos pensaban de que esas fuerzas españolas no iban a ser muy efectivas en el asedio y posterior ocupación de Tarifa. Incluso pensaban de que se podían unir a los liberales. Este es el motivo por el cual el gobierno decide de que sean las fuerzas francesas las que ejecuten el bloqueo, el asedio y posteriormente la toma de la población. Las tropas españolas, que estuvieron en poco número, pues lo único que hicieron fue ser auxiliares de los franceses. El ejército francés contó con total autonomía para hacer las operaciones militares. No pidieron ninguna autorización a las autoridades españolas. Incluso ni siquiera le daban información a los españoles. Llegó el momento en que José O'Donnell, que tenía que notificar constantemente información al gobierno de la nación, pues dispuso que un oficial español estuviera junto a los franceses para que recabara algún tipo de información de los planes que tenían los franceses. El día 7 de agosto, 3 días después de la llegada de Valdés, pues ya se queda el bloqueo, ya es efectivo, el bloqueo por tierra. Y ese día ya empiezan a verse los primeros barcos. Los primeros que llegan son 2 fragatas y una goleta francesa, a las cuales se unirían posteriormente barcos españoles. Sin embargo, el bloqueo marítimo, a pesar que va a contar con un número bastante importante de barcos, no va a ser eficaz, por la combinación de una serie de circunstancias. Primero, porque en los primeros días va a haber un fuerte temporal de viento de levante. Luego, por las fuertes corrientes propias del estrecho, y principalmente porque va a funcionar muy bien la artillería de la isla, que es una artillería de grueso calibre, que va a mantener a raya a los barcos españoles y franceses que hacían el bloqueo marítimo. Por lo que sucedió posteriormente, hay que pensar que los franceses, cuando llegaron allí, creyeron que, como era lógico pensar, que tomar Tarifa iba a ser una operación simple. Eran miles de soldados con todo tipo de armas y lo que había un grupo de liberales allí dentro del interior. Pues lo que van a hacer es que el día 9, este es el conde de Astor, que es el coronel francés que va a dirigir las tropas francesas en el asedio, pues lo que van a hacer los franceses es iniciar un intenso fuego de artillería contra la puerta de la población principal, que es esta, que es la que conoció Valdés, tal como está aquí, excepto que las 2 torres de aquí de flanqueo pues eran más altas, ¿no? Pero bueno, los restos es lo mismo. Por aquí ahora mismo hay vivienda, pero por aquí corría la muralla, por este lado y por este lado. Por este lado, por cierto, esta muralla es la que van a derribar los franceses, por donde van a abrir la brecha y por donde van a entrar. Pues bien, lo que hacen los franceses es iniciar un fuerte tiroteo sobre la muralla, y mientras que los gastadores franceses se lanzan hacia la puerta de madera que había aquí con la intención de tirarla con hacha. Pero la milicia nacional y los voluntarios, que fueron los que defendían en ese momento la muralla, pues pudieron repeler a los franceses, que se vieron obligados a replegarse. El fracaso francés fue celebrado por los liberales y por toda la población. Espontáneamente, grupos de vecinos recorrían las calles cantando canciones patrióticas, dicen los documentos de la época, cantando el himno de Riego y dando viva a la libertad y a la Constitución. Evidentemente, la población civil todavía no se había hecho una idea de lo que estaba por venir. Durante los primeros días se mantuvo la comunicación por mar, lógicamente, con Gibraltar, de tal manera que en la colonia conocían perfectamente lo que estaba sucediendo. Sin embargo, y esto no es de ahora, sino que ha ocurrido, se ve siempre, los liberales de la colonia empezaron a propagar noticias falsas, que no fueron recogidas por la prensa nacional, pero sí por la prensa extranjera.
Se leen noticias tales como que Algeciras estaba llena de heridos franceses, o que habían matado al comandante francés, o que 2 compañías de los realistas habían pasado a los liberales, o que se habían apresado un barco que con presos iban de Algeciras a Ceuta. El día 11 quedó ya efectuado el bloqueo por mar. Se concentraron allí en las aguas de Tarifa pues, 3 barcos franceses, 2 fragatas, 2 fragatas y una goleta. Luego por parte española había 2 corbetas y 2 goletas. También se unieron el guardacosta de Málaga y el guardacosta de Cádiz, y también la barca de renta de Algeciras y otras embarcaciones menores. En total se concentran allí 14 barcos armados. El bloqueo, lógicamente, por mar tenía como objetivo impedir que llegaban refuerzos y suministros. Pero la idea principal del bloqueo era atrapar a Valdés y a los suyos. También pensaban hacer algún desembarco, pero es que va a funcionar muy bien la batería de la isla y van a mantener a raya a los barcos. Aún así, la barca de renta de Algeciras hace una sorprendente operación, llega al fondeadero de la isla y apresa un barco que días antes había llegado con suministro a la población. Los franceses habían ideado, después del primer fracaso, un ataque simultáneo por mar y por tierra. Incluso van a estar esperando un tiempo a que maine el temporal, pero aún así se ve que las operaciones por tierra iban muy avanzadas. Así que finalmente el ejército francés decide hacer el ataque por tierra sin esperar la disponibilidad de la flota, que solamente va a actuar el último día, cuando ya los liberales estaban huyendo. Otro problema a lo que se enfrentó Valdés fue el suministro de los alimentos, que se vio obligado desde muy llegada a formar una junta de beneficencia para poder atender las necesidades de la población, que aunque sirvió aquella junta de beneficencia, pero de todos modos al final del asedio, que fueron bastantes días, la falta de alimentos se sintió en la plaza. Tras la fracasada intentona de los franceses, del día 9, entonces lo que hacen, ve que la cosa no es tan fácil tomar Tarifa, así que lo que hacen es solicitar a Cádiz más ayuda, principalmente de infantería, de artillería de mayor calibre. La presión de los franceses fue permanente durante estos días, dirigiendo el ataque principalmente sobre 2 puertas, esta que tenemos en la fotografía y otra puerta secundaria al este. Pero lo que va a producir el mayor daño entre el vecindario va a ser los incesantes bombardeos que va a sufrir la población civil. Pero son bombardeos que no van a tener ningún propósito militar. Estos bombardeos, además de los enormes daños materiales que ocasionaron, pues murieron por la consecuencia de ello numerosas personas, numerosos civiles. Como se supo más tarde, el coronel Dastor, que dirigía las fuerzas francesas, no tenía una idea clara de lo que había ocurrido en Tarifa. Según informantes de la época, parece que Dastor creía que había habido una sublevación general de la población, y eso tal vez explicaría esos bombardeos constantes que va a sufrir la población civil. El pueblo, atemorizado, pues hace lo que parecía más lógico: se fueron a las iglesias, a las 3 iglesias que tenía la población, esperando la protección divina. Mientras que los hombres quedaron en sus casas por temor de que le robaran en sus domicilios. 2 de las iglesias que estaban abarrotadas de vecinos que allí se habían refugiado fueron bombardeadas por los franceses. Una de ellas, esta iglesia de San Francisco, en donde por una ventana lateral entró una granada de los franceses, con la mala fortuna de que, según un testigo presencial, cayó en la falda de una mujer, que quedó lógicamente despedazada, matando a todas las que estaban alrededor. En la noche del día 18 el ataque fue mortífero, se intensificaron aún más los bombardeos. La población pues, se refugió de nuevo en la iglesia, esta vez en la iglesia mayor. Ellos pensaban que en la iglesia mayor, que tiene bóveda, pues, podía soportar mejor los impactos de la artillería. Afortunadamente ningún impacto llegó allí de los franceses. El que sí fue a la iglesia fue el propio Valdés,
para tratar de tranquilizar a los vecinos. Le anunció de que en pocos días ellos iban a marchar, así que esperaban, decía, que volviera la calma a la población. Los vecinos de Tarifa se vieron cogidos entre dos fuegos. Por una parte, los liberales le estaban exigiendo demasiado, pero por otra parte, los franceses estaban atacando sin ningún tipo de compasión. Y como suele ocurrir en estos conflictos, la mayoría de la población que es ajena a los enfrentamientos políticos es la que sufre las consecuencias. El día 12 de agosto, pues ya los liberales creen que ya han cumplido, así que se reúnen en un consejo de guerra y deciden marcharse, utilizando los barcos que habían incautado nada más que llegar. Pero esa información de la huida de los liberales llegó a los patrones de los barcos, que en la noche de ese mismo día 12 se fueron al fondeadero de la isla, cortaron amarras y se llevaron los barcos, quedando por lo tanto totalmente alterado el plan de huida que tenían los liberales. Hasta entonces la defensa de la muralla se había hecho por parte de la milicia nacional, de la tropa y de los presidiarios. Pero la presión de los franceses era demasiado grande, por lo tanto se necesitaba más efectivo. Lo que hace Valdés ya en los últimos días es publicar un bando en el cual, bajo pena de muerte, obliga a los vecinos a que acudan a la muralla cuando fuera atacada. Como iban pasando los días, era más que evidente que aquella operación no podía triunfar. Tenían delante, en las afueras de Tarifa, junto a la muralla, tenían más de 5.000 soldados y por mar tenía una potente escuadra. Así que empieza el desánimo. Los más atrevidos pues desertan, algunos incluso tirándose por la muralla. Algunos de los jóvenes que con mucho entusiasmo se habían unido a los liberales los primeros días, pues ante la situación se escondieron y dice alguna crónica que no hubo manera de encontrarlos. A tal extremo llegó la situación que ya los únicos que defendían la muralla de Tarifa eran los que habían venido con Valdés, los de la columna inicial, que aún así seguían teniendo bastante ánimo, a pesar de verse totalmente alterado su plan de huida de la población. El día 18 llegan nuevos cañones de Cádiz y el ataque de esa noche, del día 18, fue el más mortífero. Según cuentan las crónicas, sobre todo las de los testigos presenciales, la destrucción y los incendios fue total en la población. Este ataque hacía presagiar que al día siguiente se iba a abrir la brecha. Y en efecto, el día 19 los franceses descubren otra batería de mayor potencia, de 4 piezas, que estaba ubicada en el convento de los franciscanos, en extramuro de la población, muy cercana, a unos 80 metros de la población. A las 12 de la mañana empieza a actuar esta batería y a las 2 ya estaba abierta la brecha y además practicable. A ella se dirigieron las columnas francesas, mientras que el resto hacía un intenso fuego de fusilería contra ya los pocos defensores que había en la muralla. Los informes gubernamentales dicen que los franceses no tuvieron ninguna dificultad para hacerse con la población. Sin embargo, señalan que los liberales quisieron parlamentar, pero que luego descubrieron que lo que querían era reorganizar sus fuerzas para irse hacia la isla. En lo más fiero del ataque francés, un vicario de la población y un francés que vivía en Tarifa salieron por la brecha para hablar con el conde d'Astor, el jefe de las fuerzas francesas, para pedirle clemencia por la población. La orden que había dado d'Astor a sus soldados era que se entrara en la población a saqueo y degüello. Pero tras la información que recibió de este vicario, pues ya cambió su orden. Aún así, las fuerzas francesas cometieron también tropelía y robo. Mientras, las mujeres de la población pues subieron a las murallas, donde ya no había defensores, y agitando sus pañuelos daban vivas al rey. Sin ningún contratiempo, las fuerzas francesas se hicieron completamente con la población. A las 12 de la noche de aquel día 19 llega un correo a Algeciras, donde se dice que a las 5 de la tarde el ejército francés había tomado la plaza y que los liberales se habían ido a la isla. Los vecinos debieron de creer que ya había finalizado todo, pero no eran conscientes de la rabia represiva que iba a aplicar el gobierno y que recaería en numerosos tarifeños y en los voluntarios que se habían unido a los liberales. Los últimos liberales, como antes he dicho, se fueron para la isla, que estaba muy bien fortificada,
Pero un teniente de nombre Pedro González Valdés, otro Valdés, pues tuvo un error que fue incomprensible, porque en vez de irse a la isla, se quedó en un montículo, en un fortín, que hay en el inicio del camino que va a la isla. Rápidamente, en cuestión de minutos yo diría, se vio rodeado por el ejército español y francés. Es una operación conjunta, es la única operación conjunta que hacen los dos ejércitos. Pues bien, Pedro González Valdés, que no se sabe por qué hizo esa extraña operación de quedarse aquel fortín, pues vista la situación, pues se rindió, en la esperanza de que lo trataran bien y pudiera salvar su vida, cosa que no fue así, porque días después fue fusilado. Solo le quedaba al ejército francés ocupar la isla y evitar la huida de Valdés, que era lo más importante para ellos. En la isla, los liberales pues encontraron algunas barcas, porque ya, como antes he dicho, los barcos que ellos tenían previsto para huir se habían ido, pero que no tenían ni timones ni tenían remo. Encuentran por allí algún material y eso les va a servir. En la noche del día 19, amparándose en la oscuridad, Valdés y algunos de los suyos pues encomiendan su salvación a las olas y se dirigen hacia la costa marroquí. Un oficial liberal de origen italiano, de nombre Mascaroni, que fue el último que estaba allí ordenando la huida, pues temió embarcarse él y algunos de los soldados porque creía que era más peligroso lanzarse al mar que entregarse a los realistas. No tuvo razón, porque a los días siguientes fue fusilado. Aquí muestro una reproducción de una gaceta extraordinaria, de la Gaceta de Madrid, lo que era hoy día sería el boletín oficial, en donde aparece la orden del general Dijon, que era el jefe de la fuerza francesa en España, dando por concluida la operación de Tarifa. Al amanecer del día 20 pueden ya entrar, desembarcar en la isla, de donde horas antes había salido Valdés en dirección a Tánger. En un bote va a ir Valdés y 11 de los suyos, y luego en otro bote van a ir 24. De tal manera que escaparon de allí 26 de los que habían protagonizado aquel pronunciamiento de Tarifa. Parece que Valdés, que esto hay bastantes opiniones, parece que Valdés llegó a Tánger con 280.000 reales. Una cantidad que parece bastante elevada, es decir, que hay que pensar que parte de ese dinero procedía de las confiscaciones que se habían hecho en la población. En un principio fueron detenidos en Tarifa 164 personas, más 45 de los desertores. A medida que iban haciéndose las pesquisas, pues fueron deteniendo más, incluso en meses sucesivos. Algunos de los rebeldes se mezclaron con la población tratando de huir, y otros pues se fueron a la sierra cercana, lo que fue un problema posterior que duró varios meses en resolverlo, en detener a estas personas que estaban ejerciendo como bandoleros por la sierra. Trasladados a Algeciras, los detenidos fueron juzgados sumarísimamente. El día 23 de agosto fueron fusilados primero algunos de los detenidos en el pronunciamiento de Jimena. Y el día 24 de agosto, lo mismo que ocurre aquí en Almería, pues empiezan a ser fusilados los liberales detenidos en Tarifa. No va a ser fusilamiento un solo día, van a ser varios días que se van a estar fusilando, incluso en octubre todavía se está fusilando a gente. En aquel día fueron fusilados 4 oficiales de los que llegaron con Valdés: el Mascaroni, que antes le hemos dicho que no se quiso embarcar, y el González Valdés, que no ocupó una posición muy ventajosa. También fueron fusilados en ese primer día, 24 de agosto, 5 militares desertores y 15 paisanos procedentes de Gibraltar, jóvenes la mayoría, que se habían unido a los liberales. En la primera tanda fueron detenidos 20 tarifeños, más adelante fueron detenidos más, y el día 12 de septiembre hubo otra nueva tanda de fusilamiento en donde murieron parte de algunos de esos tarifeños. El número total de fusilamientos no lo he podido encontrar, habría que hacer la investigación, pero tal vez se acerque al centenar, o lo sobrepase tal vez. El gobierno reconoció de inmediato la gravedad que esto representaba, de los levantamientos que se habían producido, de los 4 que hemos señalado. Y la medida que tomó es aumentar la represión. Y esto se va a concretar en un Real Decreto del día 20 de agosto.
Este grabado de aquí, que no lo he comentado, es un grabado que se publica en un libro magnífico que son Los mártires de la libertad española. Es del grabado de 1850 y representa los fusilamientos de los detenidos en Algeciras junto a las tapias del cementerio. Decir que la prensa de la época decía que a estos fusilamientos habían acudido bastantes vecinos de allí de Algeciras y que jubilosos daban vivas al rey mientras que eran ejecutados los liberales. El gobierno, como digo, reconoció la importancia que tenía ello, entonces la medida que tomó es la publicación de este bando del día 20 de agosto, esto es una reproducción, por el cual se condenaba a muerte a todos aquellos que intentaran restablecer el orden constitucional. Y agregaba algo más el bando, de que esto debían de ser las penas ejecutadas inmediatamente y sin dilación. El gobierno pidió a las autoridades locales que aumentaran su celo y que tuvieran la vigilancia de toda la costa y que se persiguiese a todos aquellos que con sus ideas apoyaran a los liberales. Las costas de Andalucía, que podían ser lugar de nuevos desembarcos, pues fueron protegidas por el comandante general de la Marina, que en los días 27 y 28 dispuso que 3 barcos estuvieran vigilando la costa oriental y otros 2 barcos la costa occidental. La parte final de toda la historia son las recompensas, porque nada más que concluir el asedio a Tarifa, el gobierno español pues recompensó a los militares españoles y franceses que habían expulsado a los liberales. Se aprobó por el gobierno un escudo de distinción, esto es una reproducción, no se conoce ningún ejemplar de esta medalla, para los miembros de la flota española que había participado en el bloqueo. También se concedió la Orden de San Fernando a los principales militares franceses, que eran el general jefe del ejército francés en España, el vizconde d'Inguillon, al vizconde Fouazat-Latour, que era jefe de las fuerzas acantonadas en Cádiz, y al conde d'Astor, que era el que dirigió las operaciones en Tarifa. Por su parte, el rey de Francia, inmediatamente después de este asunto, pues también condecoró a algunos militares españoles. Muerto Fernando VII, acabado con el absolutismo, se quiso recordar a los que participaron en aquel suceso de Tarifa. El Valdés, Francisco Valdés, se dirigió en el año 1841 al gobierno de la nación pidiéndole una condecoración, que es esta de aquí, que es una medalla de distinción para aquellos que protagonizaron el pronunciamiento de Tarifa y todos aquellos que se unieron posteriormente. En abril del año 1841, vecinos de Algeciras se dirigieron al ayuntamiento pidiéndole que se hiciera una suscripción popular para hacer, dice el documento, un sencillo monumento en el lugar donde fueron martirizados los liberales capturados en Tarifa. En la sesión municipal del Ayuntamiento de Tarifa de ese mismo año, 1841, se acordó levantar un monumento en el mismo lugar donde los franceses abrieron la brecha, en donde en ese monumento aparecieron los nombres de todos los que murieron en aquel suceso. También el ayuntamiento acordó ponerle una calle con el nombre de Francisco Valdés y que cada 3 de agosto se celebrara un acto en recuerdo de las víctimas. Hay que decir que ninguno de los 2 monumentos que se propusieron fueron construidos. Se rotuló una calle a Francisco Valdés, pero que duró muy poco tiempo. A los pocos años se le cambió por otro nombre. Pero recientemente el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Tarifa, en el año 2011 en concreto, pues le puso a una calle principal de la población el nombre de Francisco Valdés, que es el que tiene en la actualidad.